Vamos a hablar en esta oportunidad sobre las relaciones diplomáticas y consulares. Las relaciones diplomáticas y consulares encuentran antecedentes muy lejanos en el tiempo, porque efectivamente eran conocidas a su muy particular modo por las civilizaciones de la antigüedad clásica. Tanto romanos como griegos, persas, indios e incluso en el antiguo Egipto practicaban distintas formas de diplomacia con sus vecinos y reconocían, por cierto, la existencia de cierto tipo de funcionario diplomático. Estas relaciones, que podríamos definir en rigor de verdad como protodiplomáticas, eran de muy variada índole, pero presentaban como antecedente común la presencia de un Estado, ¿no? O mejor dicho, un protoestado, esto es un Estado a mitad de camino entre una situación intermedia entre una sociedad de clanes, de jefatura y una organización política estática de mayor complejidad. Pero siempre el juicio de la existencia de antecedentes muy lejanos en el tiempo, tenemos que señalar que las relaciones diplomáticas, tal cual como las entendemos en el tiempo presente, surgen con la creación del Estado moderno. Por eso debemos hablar del Estado moderno. El Estado moderno surgió entre los siglos XIV y XV, cuando los reyes, aprovechando la crisis del feudalismo, retomaron su poder. Y su proceso de surgimiento se aceleró, por supuesto, durante los siglos subsiguientes, siglo XV y XVI, con el advenimiento del Renacimiento, lo cual incidió, lógicamente, en las relaciones diplomáticas debido a las profundas transformaciones en los mecanismos de gobierno y en el ejercicio del poder. Este proceso, por cierto, estuvo respaldado por la burguesía, la incipiente burguesía, la cual también se vio fortalecida con este tipo de organización. Las relaciones diplomáticas y consulares encontraron también los condimentos necesarios para su incipiente establecimiento, debido a esta centralización de un poder del Estado que poseía identidad, que estaba organizado, que estaba estructurado y que era formal y reconocido políticamente. Si los estados modernos se apoyaban en sus instituciones burocráticas para lograr que la maquinaria estatal pudiera funcionar, las relaciones diplomáticas y consulares, por cierto, encontraban un campo propicio para acoplarse a este sistema de engranajes, pero bajo la figura de una embajada que será, a partir de este momento, ya una embajada profesional, ¿no? Una embajada oficial. No podemos dejar de señalar que antes del surgimiento de esta embajada profesional, como decimos, propia de los estados consolidados, durante los siglos anteriores, durante los siglos XII y XIII aproximadamente, habían surgido en Europa los consulados, que eran entidades que se encargaban de defender los intereses de los comerciantes connacionales en el extranjero, con un neto corte privatístico, no oficial, pero lamentablemente con la consolidación, que estamos remarcando, la consolidación de los estados modernos y el surgimiento de la embajada profesional, esta institución de la Edad Media comienza a declinar, incluso sus funciones van a ser finalmente absorbidas, ¿no?, por la propia embajada que se estaba constituyendo como órgano oficial del Estado. Hablemos ahora de los antecedentes jurídicos del derecho diplomático y consular. Bien, con la paz de Westfalia de 1648, que puso fin a la guerra de los 30 años en Alemania y a la guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos, se lleva adelante la celebración del primer congreso diplomático, el primer congreso diplomático moderno, donde se suscribieron dos tratados, ¿no? El de Osnabrück y el de Münster, dándose inicio a un nuevo orden en Europa, la Europa central, basado en el concepto de soberanía nacional y configurando definitivamente la decadencia de la institución consular, como decíamos hace unos instantes, porque ahora será el Estado Nacional quien va a absorber las funciones del viejo consulado de tipo privado, que como habíamos dicho, había existido en los tiempos de la Edad Media. Pero también tenemos que decir que el derecho diplomático y consular en esta etapa, en esta primigenia etapa
de los tiempos modernos, va a seguir siendo no escrito, ¿no? Y con un fundamento en la costumbre. A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, por cierto, van a repercutir también en el ámbito del derecho internacional, y es de este momento en que van a surgir principios basilares en materia diplomática y consular, tales como el principio de la igualdad de los estados, ¿no? A fin de fomentar y propiciar la búsqueda de acuerdos entre estos estados que ahora se van a encontrar en pie de igualdad. También el comercio internacional a gran escala va a demandar la búsqueda de pactos comerciales que lo posibiliten, lo cual para este nuevo periodo va a implicar el resurgimiento de la institución consular, pero siempre dentro del ejido oficial, ¿no? Dentro del aparato estatal. Particularmente con motivo de la derrota de Napoleón de 1815, se van a llevar adelante dos congresos muy importantes. El primero de ellos es el Congreso de Viena de 1815, que fue el encuentro celebrado en la capital del Imperio Austríaco, convocado con el objetivo de restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón Bonaparte y reorganizar las ideologías políticas del antiguo régimen, ¿no? A fin de establecer, por supuesto, un equilibrio de poder en esta Europa central. Tras la derrota de Napoleón, el Congreso de Viena, que duró 3 años, de 1515 a 1815 a 1818, tuvo dos objetivos fundamentales. Por un lado, imponer en Europa la legitimidad monárquica y restablecer, por el otro, el equilibrio entre las naciones europeas, lo cual, por cierto, va a tener consecuencias importantísimas en la América hispana y fundamentalmente entre nosotros en función de nuestra declaración de independencia, que será en 1816. La base para ello, ¿no? Para el establecimiento de las nuevas reglas de juego a nivel internacional, va a ser justamente el establecimiento de normas convencionales sobre derecho diplomático y consular, bueno, que establecen las clases y regulan la procedencia entre jefes de misión, y es en este momento en donde empieza a forjarse un derecho diplomático, pero ya escrito, ¿no? Abandonamos la etapa en donde imperaba la costumbre, el derecho no escrito, para pasar a un derecho ya diplomático escrito. Estamos a principios del siglo XIX. También tenemos que mencionar el Congreso de Aquisgrán de 1818, que se celebra a finales de 1818, en los meses de octubre y noviembre, entre Francia y las cuatro naciones victoriosas de las guerras napoleónicas, ¿no? Que son el Reino Unido, Austria, Prusia y Rusia, que formaban la Cuádruple Alianza. La finalidad de esta alianza era, por supuesto, garantizar el mantenimiento del orden absolutista y reprimir cualquier intento de alterar la situación política de la Europa de la Restauración. De esta forma surge la llamada Europa de los dos congresos, que preveía la celebración periódica de conferencias tendientes a mantener la paz y hacer respetar los intereses comunes de los signatarios. Bueno, seguimos en la próxima.